Hola, hola, ¿cómo están? Buenos Hola, días. bien, aquí inyectada en mate. Madrugadoras Excelente. totales. ¿Quién dijo que Sí. solo Ahí éramos va. nocturnos? No. Saludamos a la gente que nos está escuchando a esta hora, son las 10 de la mañana, nuestro día miércoles. Y hoy con Alba. panel completo de amargadas aquí las tres. Bien. Ah, Sí, Fran, tanto tiempo, ¿cómo envuelta estás? en gloria y Sí. majestad, bien viva. Viva Eso es y importante. coleando, as usually. Sí. ¿Dijiste diva o viva? Viva y diva, obvio, todo. Todo junto. Viva, diva y coleando. Oye, antes de comenzar, hoy tenemos un gran programa y nos vamos a extender, así que la gente que nos está escuchando, porque vamos a hacer un programa, pero así de altísimo impacto con el Mercurio retrógrado que parte a las 11. El teléfono para que nos manden sus comentarios es el más 569-7511-852. Pata, ¿cómo Perfecto. estáis? Wow, bien. Bueno, un poco ansiosa porque hay un programa importante el que vamos a hacer hoy, así que dormí nada. Como que me despertaba cada una hora diciendo, ay, me quedé dormida. Queremos contarle a las auditoras que el programa de hoy se llama El patriarcado es un juez. Vamos a hablar sobre tres mujeres que la justicia no estuvo ahí para protegerlas y resguardarlas en la calidad que corresponde y muchas de ellas están en presidio perpetuo. Así que vamos a analizar por qué esto pasa en el mundo desde nuestra perspectiva como feministas, apelando también a un trato ético desde el periodismo. Sí, pues súper importante, pues ya sabemos que han habido como una gran ola de femicidios, que cada vez estamos como más sensibilizadas al respecto, pero se siguen tratando en verdad pésimo en la prensa. Como que cada vez da más rabia y también por la justicia. Como que es toda esta maquinaria. Sí, yo quisiera ahondar un poco en ese tema porque no solo se trata digamos, de sensibilidad, o no solo se trata de responsabilidad comunicacional, sino que la forma, la cobertura que hacen los medios ante casos de femicidios que alcanzan alta connotación pública, como recientemente con Ámbar, lamentablemente, no solo se trata, constituye una forma de violencia simbólica, no solo se trata de irresponsabilidad, de que es morboso porque sí, sino porque constituye violencia. Eh, Desincentiva la denuncia, exalta la capacidad de destrucción de los hombres, exalta la posición de subordinación de las mujeres. Entonces es importante siempre mencionar esto porque pareciera ser que es como que fuera algo de voluntad, oye, tengamos cuidado, sino porque hay varios estudios, digamos, que apuntan hacia la forma en que los medios cubren los femicidios particularmente. Eh, y la violencia contra las mujeres y niñas en general constituye violencia. Y Uh -huh. además, estos estudios también alertan sobre una alza consecutiva después de como de alta connotación pública de un femicidio en particular, donde específicamente hay una cuestión que se llama efecto espejo, que es donde hablan así muy, muy exacerbadamente de los detalles, de la forma en que fueron asesinadas las mujeres por los femicidas, es que genera una alza consecutiva. O sea, no Uh es -huh. raro que ante casos, por ejemplo, como el de Lucía Pérez, por ejemplo, en Argentina, luego de eso, de la cobertura mediática, donde centran la atención en la víctima, de alguna manera responsabilizándola, porque cuestionan su rutina, su vida, exponen a las mujeres, a las víctimas, a las familias, digamos, eh, hay una alza, porque es una Uh -huh. forma de cosificación, es una Claro. forma de deshumanización. Entonces, es muy problemático el tema de, hay que poner mucha atención en ello. Y en el caso de Ámbar particularmente, en el caso del femicida Hugo Bustamante, eh, el 13, propiedad del ecocida Luxic, en el matinal Bienvenido, otra vez, porque recordemos que anteriormente Matinal Bienvenido recibió muchísimas denuncias en el Consejo Nacional de Televisión por exponer el informe ginecológico de Nabila Rifo. En este caso, lo que hicieron fue contratar un perito privado
que se hizo pasar por la policía de investigaciones para acceder al lugar donde fue cometido el femicidio. Eso me parece, pero de una gravedad tal que ameritaría con toda justa razón que el matinal de bienvenidos se acabara de una vez por todas. Porque eso me parece gravísimo, gravísimo, que atenta contra la privacidad, que cosifica, que reduce la vida de Ámbar a un espectáculo. Me parece muy, muy grave, muy grave. Claro. Y que tiene, como decías tú, consecuencias como patentes en la realidad y además no tiene que ver, yo creo que eso es súper importante y también tiene que ver como en el posicionamiento de nosotras al hablar de estos temas, que al final es una posición ética el elegir o no hablar de estos casos como desde cierta perspectiva. Sí. Como tú decías, es muy importante que no es una voluntad, sino que es desde una mirada patriarcal que lo están tomando donde se hace todo esto que mencionabas anteriormente. Sí, a mí me parecía muy relevante eso del efecto espejo, porque, bueno, en estos matinales le dieron alta relevancia como analizar el perfil psicológico del femicida y establecían como este mito, como de que tiene que ser una persona que ha sufrido mucho, lo dijo el alcalde Carter, que no podemos negar como el daño que ha sufrido el victimario para llegar a cometer el hecho. O sea, como que, claro, siempre en este espacio de higienizar al victimario. Uh-huh. Además, es súper preocupante el camino de la patologización de los femicidas, porque igual omite toda la estructura social que genera las condiciones para los femicidios, que son educacionales, estatales, que son hasta la salud, el abandono total de la niñez, por ejemplo. Es súper, en el caso particular de Ámbar, no solo fue el femicida, sino que también hay un abandono del Estado en relación a su infancia. Le negaron el derecho a una infancia protegida, cuidada. Claro. Entonces, lamentamos profundamente la forma en que se cubre la noticia. Siempre vamos a estar nosotras denunciando porque es parte de nuestra línea editorial, igual tenemos que decirlo. Y a propósito, también les quiero recomendar un programa que hicimos tiempo atrás justamente de este tema, donde analizamos varios estudios. También tuvimos invitada, hay un informe que realiza la Karen Vergara junto con la Cecilia Nania, que son recomendaciones hacia los medios chilenos para cubrir casos de femicidio. Y también estuvimos invitada también una vez a la Karen acá, pues, en un programa sobre la violencia en Internet. Exacto. Sí, les recomendamos, si es que quieren, que nos escriban a las redes sociales de Amargadas en la Radio. Tenemos un drive donde tenemos una biblioteca libre donde está dentro de los documentos de ese estudio. Igual a mí me parece súper importante como para recibir la información, porque pienso que uno recibe como tal cantidad de información al día sobre los femicidios tan patriarcalizada, tan sesgada, con tanta violencia simbólica, que sí es importante como tener esta bajada a tierra un poco y ver qué es realmente lo que están informando y qué es realmente lo que estoy reproduciendo en ya sea mis redes sociales, mis medios, porque todos al final en esta época somos un poco reproductores de estas noticias y qué importante es que no las reproduzcamos con este sesgo. Exactamente, súper buena recomendación. Las que quieran sumarse al drive que tenemos, donde hay más de 100 textos, nos pueden escribir al interno de Amargadas y les vamos agregando. Y pasando de lleno, creo que este programa no solo va a tratar sobre la forma en la cobertura de los medios, sino que queríamos hacer un poco comentario inicial. Queremos visibilizar el homicidio de Ana Koch. ¿Quién es Ana Koch? Fran, ¿tú tenías toda esa información? Sí, puedo visibilizar, como decías, la búsqueda de justicia por Ana Koch y su familia. Comentarles un poquito como de toda la situación que rodea la muerte de Ana, primero para que no lo han visto, no lo saben. Ana Koch murió el 2017, o sea, ya han pasado el 2 de agosto de este año, se cumplieron ya 3 años, hace muy poquito. Ana Koch era una artista, diseñadora, DJ de 26 años y lesbiana, que eso es como algo súper importante de entender en esta situación. Y lo que pasó fue que, a relato de la madre, que la madre es la que ha sostenido o la que dio el puntapié inicial en realidad en toda la búsqueda de justicia para Ana,
ella la encontró muerta en realidad, como que la llamaron del Hospital Salvador para decirle que había fallecido y como que la fuera a buscar. Y finalmente en la recabación de antecedentes se sabe que Ana la noche anterior había estado en su casa, que le arrendaba a un tipo que es Raúl Azócar, en una junta. Y lo que dicen los amigos es que finalmente estuvieron en esta junta, en algún momento se queda a solas con Raúl, que le dicen el gato, y otra persona, a eso de las 12, y de ahí nadie sabe nada más hasta el día siguiente, donde esta misma persona que yo les relataba, que es como que le dicen el gato, que es conocido como en el ambiente como el gato, lleva recién a las 3 de la tarde del día siguiente el cuerpo fallecido de Ana a la urgencia del Hospital Salvador, donde da antecedentes que, por ejemplo, ella tenía epilepsia, que había estado consumiendo drogas, que había estado en depresión, haciendo como luces hacia un suicidio. Eh, y ahí le ingresa. Es importante mencionar en esto que cuando este tipo lleva finalmente el cuerpo de Ana, se le toma una declaración que es mínima, pero no se hace lo que se debe hacer en esos casos, que es llevar inmediatamente a esta persona con la PDI y llevar el cuerpo al servicio médico legal. Ya es desde ahí que se retrasa mucho más toda la autopsia, todo como los peritos que se deben hacer. Y recién, bueno, se inicia una causa, lo toma una fiscal y de ahí recién en el 2018, después de 2 autopsias, se le confirma a la madre Katia que las lesiones que fueron encontradas en el cuerpo de Ana son compatibles con violación y asesinato. ¿Ya? Es ahí cuando ella empieza esta búsqueda de justicia, donde lo hace público, publica todos estos antecedentes y hay personas que la empiezan a apañar. Y hasta ahora el caso, no sé si lo saben, pero está sin culpables. ¿Ya? Sabiendo que, por ejemplo, de la autopsia habían, por ejemplo, restos de ADN de otras personas que pudieron haber sido procesados como para buscar al culpable, pero extrañamente se perdieron. También es importante mencionar que hay 2 fiscales que han intentado cerrar la causa, diciendo, bueno, ya tenía, porque efectivamente tenía como drogas en su cuerpo, finalmente como que todos quieren decir que esto fue como una sobredosis. Lo contrario que dicen las autopsias, que en realidad son muchos casos, y lo que dicen también las personas que estuvieron hasta como el día anterior, ya que no, como que nadie le calza mucho y todos los fiscales como que constantemente han querido cerrar el caso. Por ejemplo, el último cambio de fiscal lo pidió la familia y su abogada porque le entregaron la carpeta investigativa al principal sospechoso. Y eso en realidad como que en ningún caso está bien y está dentro de la ley. Qué fuerte. Es Muy que fuerte. es muy doloroso que cuando se Es trata de mucho. lesbicidios, la justicia muestra su desidia más Su grande. peor cara. Mm. Finalmente lo que dice la familia es que en realidad como que el Estado no lo quiere reconocer como femicidio, como lesbicidio, como por todas estas cosas, como que dicen, bueno, al final es una persona que consumía drogas, que como que le meten millones de cosas al asunto que en realidad no tienen nada que ver, por lo que hay evidencia, ¿cachai? O sea, su cuerpo tenía ciertos signos y ciertas cosas que no tienen que ver con nada que pudo haber sido un suicidio, que nada que pudo haber sido una sobredosis, como que esto está súper comprobado y las personas no hablan, o sea, se hacen como los tontos, como no, yo no sé dónde estaba, yo no conozco a esta persona. De hecho, por ejemplo, cuando a Ana la ingresaron al hospital, la persona que la llevó, que es el principal sospechoso, la ingresó como NN diciendo que no la conocía y además dando millones de antecedentes sobre este tema de la epilepsia, la depresión y todo lo demás, pero la dejaron ingresarlo como NN. O sea, en todo este caso, en 3 años, no se ha encontrado nada y hay millones de cosas que no se debieron haber hecho. Y además una presión constante desde la fiscalía como para cerrar el caso y decir, bueno, ya está, como fue cualquier cosa. Les, Que, claro, que eso me llama la atención, como eh, tanta, tanta premura en cerrar los casos, tanta forma irregular también, como saltándose su propia legalidad, su marco legal, y exactamente. no reconociendo el lesbicidio. Me llama tengo una pregunta Uh-huh. que no sé si alguna de nosotras tiene la respuesta, y si no, invitamos a quien esté escuchando a ver si puede dar alguna respuesta. Es, con la ley Gabriela,
¿qué pasa ahí pues, con la ley Gabriela y en este caso como en este reconocimiento de plebiscito o femicidio? Mira, yo lo que pude recabar como en la investigación para el programa es que la fiscalía lo está tomando como homicidio calificado y violación, no como un femicidio. Claro, baja las penas, po, Exactamente. y permiten que se acelere el juicio. Claro. Pues finalmente el tipo que es el principal sospechoso, desde el inicio no ha reconocido la relación que tenía con Ana Cook, que no era una relación sentimental, pero sí, por ejemplo, le arrendaba el lugar donde vivía Ana por lo menos hace un año. Y trabajaban en el mismo medio, o sea, trabajaban juntos, y él dice así como, no, yo no la conocía, ni sé quién es. ¿Cachai? Que claramente no tiene ningún sentido. Sí, decirles además que como este caso está abierto, en realidad la mamá de Ana, Katia, sigue recabando información, ella siempre pide cualquier información que se tenga sobre el caso. Pueden informar si es que tienen alguno, apoyar del modo que puedan en la página justiciaparaanacook.com o en el Instagram anacookmusic, para que la sigan, se informen sobre el caso y las necesidades que también tiene toda la familia y todas las personas que están como buscando la justicia para Ana. Sí, es brutal como en este sistema no solo te matan por ser mujer, sino que el heteropatriarcado te mata por salir de la Claro. heteronorma, por ser lesbiana. Sí. Recordamos no hace muy poco a Nicole Saavedra, ahora a Ana Cook y cuántas más, pues tantas más, tantos nombres. Muchas más. Pues. Claro. Y te niega la calidad de víctima, pues. Es como que hay un desmedro a esa condición. Es como que ya te plantean frente al sistema de una manera súper cosificada. Y hay un juicio a tu vida, a la forma en que vives, Claro. a la que vives. Po. Como que te hace al final menos importante. Hoy día escuchaba un audio de la abogada que está llevando el caso junto con la madre de Ana, y ella decía, claro, pues la fiscalía lamentablemente tiene millones de casos de femicidios, de lesbicidio, y lamentablemente para una chica que es lesbiana, que por ejemplo la fiscalía dijo así como que tenía drogas, como que te están juzgando su modo de vida, al final esa carpeta queda al final. Y eso claramente no puede pasar. Y eso claramente es un posicionamiento también que es ético, como es una mirada que permite hacer esa jerarquización de quiénes son las importantes y quiénes no. Exactamente. Como sujetas de derecho no hemos sido para la justicia. Pues. Claramente. Queremos recordarle a la gente, amiga, el teléfono para que opinen, para que no nos dejen solas esta mañana, para que nos manden sus audios, comentarios, al más 569-751-11852. Perfecto. Exactamente, déjenos sus comentarios, como si saben, si pueden aportar algo más a la conversación, algún saludo, lo que quieran, estamos felices de escucharles. ¿Cachai? Que desde otra parte también de cómo la justicia patriarcal es peliagudo igual hacer a estar constantemente denunciando la desidia de los tribunales, la relevancia que cobra incorporar perspectivas de género y feminista a la justicia, porque puede resultar tan desesperanzador que desincentiva a denunciar. La sensación de abandono, de no obtener justicia, es súper complicado. Y ahí es cuando yo hablo de cómo ella cuando me queda la sensación de que es el Estado, además, ¿cachai? El que no resguarda, no nos garantiza a las mujeres ni justicia, ni siquiera, no, en primera instancia, una vida libre de violencia, una vida digna de ser vivida, tampoco condiciones para erradicar la violencia, y además no tenemos acceso a la justicia. Y por eso es tan relevante como organizaciones como Abofem, organizaciones de redes de mujeres abogadas feministas que pelean ese escaño, porque es relevante, es muy importante, porque efectivamente desincentiva la denuncia.
Muchas mujeres hemos escuchado a otras decir, me arrepiento de haber denunciado, y compañera, esa no es la mano. Es súper complicado estar haciendo un programa en donde estamos denunciando la justicia patriarcal, cómo el patriarcado está absolutamente atravesado en los tribunales, cómo los tribunales enjuician a las mujeres y nos niegan el derecho a la justicia, pero a la vez también hay que tener cuidado con eso, porque no podemos decir a las compañeras, no hay nada que hacer, digamos. Nosotros no podemos activar desde la desesperanza, desde el no se puede cambiar. Y creo que por eso me tomé este momento para decirlo, porque es súper importante no caer en eso, no caer en esa de que, bueno, las condiciones son estas, estamos abandonadas, no hay nada que hacer. Claro que hay que hacer, claro que se puede, ya sea organizándonos, generando redes de afinidad, de organización, desde la afinidad, desde lo más mínimo, acompañamiento, visibilizar, y también siempre llamado a denunciar. Es súper complicado decirlo, pero es siempre llamado a denunciar. Siempre el llamado a denunciar, compañera, no te quedes en una relación donde si estás recibiendo maltrato, llama al 14, me ayudan con el número. 55, creo. Ay, me perdona, ahí lo vamos a buscar. Es el fono. Sí, 1455. El 1455. Si necesitas orientación y ayuda, nosotros en nuestras redes sociales y también Holística, está ahí una campaña constante sobre los canales donde podemos conseguir orientación y ayuda. Puedes escribir también a las diferentes colectivas que existen buscando orientación. Entonces, no es que no se pueda hacer nada y es que estamos completamente desamparadas, nos tenemos a nosotras. Existe un movimiento feminista activo que se ha hecho cargo y justamente el homicidio de Ana Cook cobra visibilidad por las redes de lesbos feministas. Entonces, son justamente nuestras compañeras las que estamos derribando también esa institución y esa, digamos, muralla tan alta, la escalamos. Y absolutamente. A propósito de eso, quería justamente hablar de las compañeras de la red feminista de Aysén, que son quienes visibilizan otra forma donde la justicia patriarcal se expresa, que iniciando la campaña por la absolución para Sara. ¿Ya? El 3 de junio, Flavio Avilés va hasta la casa de Sara en Aysén, ¿ya? Con la intención de agredirla y matar a Sara, ¿ya? Ella lucha por su vida y en esta lucha ella sobrevive. Y en un acto de legítima defensa, ella sobrevive y muere Flavio Avilés, ¿ya? Había una orden de alejamiento, ¿ya? Y entonces cabe preguntarse como, ¿por qué, aún teniendo orden de alejamiento, las vidas de las mujeres que son víctimas de violencia siguen corriendo riesgo? ¿Ya? Hace no muy poco tuve un caso personal donde mi hermana puso una orden de alejamiento y de verdad que si las policías existen, es necesario que el gobierno, el Estado, genere recursos y capacitación, porque claramente no hay como una cuestión de que no están, pero ni ahí, muchas veces descuelgan el teléfono, que es un teléfono de emergencia, ¿cachai? Entonces, claro, cuando uno dice por qué las mujeres mueren con medidas cautelares, como una orden de alejamiento, y los femicidas igual, ¿cachai? Tienen acceso a ellas, a sus casas, para amedrentarlas, agredirlas y en el caso más extremo matarlas, ¿cachai? Es justamente por eso, por otras partes donde la institucionalidad no pone de su parte. Ahí es cuando hay un abandono de parte del Estado en la protección de las mujeres. Lo que las compañeras de la red visibilizan es justamente este abandono, la ineficacia, la ineficaz y precaria situación en que quedan las mujeres cuando denuncian violencia, ¿ya? Y la escasa protección. Y Sara vivió durante 4 años violencia por parte de su expareja, Flavia Avilés,
Y ella en el 2019 presentó una denuncia por violencia intrafamiliar. Y el 24 de mayo de ese mismo año pone otra denuncia, ingresa otra denuncia por el mismo motivo. El victimario mantenía una medida cautelar de alejamiento, como dije, decretado por el Tribunal de Garantía de Puerto Cisnes. Y lo que dicen acá las compañeras es como solo una medida de alejamiento, sin embargo, tras la agresión en que legítimamente Sara se defiende y muere Flavio Avilés, la prisión el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y con total premura se la concedieron. Recuerdo también cómo fue cuando al violador Martín Pradena no le decretaron prisión preventiva pese al peligro inminente para la investigación, pese al peligro inminente de fuga. Claro. No le decretan la prisión preventiva y pese a ser un peligro real para la sociedad, para las mujeres, y fue solamente mediante la presión de las compañeras, de los feminismos, de las mujeres que salimos a protestar por esta medida. Salieron a quemarlo todo. Finalmente se le decreta la prisión preventiva. Entonces aquí vemos que es como hay una suerte de venganza de decretarle la prisión preventiva súper rápidamente a una mujer que sobrevive a la agresión. Claro. ¿Cachai? La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que por cierto la campaña Cuidado al Machismo Mata cumple 14 años por estos días, cumplió 14 años, declaró que el Estado, en vez de pedirle disculpas a Sara, porque pese a comprometerse a cuidar su vida, el agresor llega e intenta matarla, hoy día la criminaliza, la condena y pretende juzgarla por parricidio. Sara lo que hizo fue defenderse, exigimos su libertad total. Esa es la que declara la vocera de la Red Chilena contra la Violencia y las Niñas. Y legítima defensa no es delito. No es delito sobrevivir, o sea, hay un castigo por sobrevivir. Claro. Ese es un mensaje muy complicado. Hay una cuestión simbólica en ello, en encarcelar tan prontamente a mujeres que sobreviven y que en esa lucha por su vida los femicidas mueren. Claro. O sea, al final es como por intentar sobrevivir o por sobrevivir a este ataque, ni siquiera hay una duda, por ejemplo, de la prisión preventiva en el hogar, nada, o sea, es como a la cárcel al tiro, sin saber, sin esclarecer los hechos. Yo creo que al final es como, pienso, el único mecanismo de la justicia como para castigarla, porque claramente si los hechos fueron una legítima defensa, como que no tiene ningún sentido al final. Claro. Como no hay ninguna comparación, como que no hay ninguna métrica donde quepa. Y es fuerte porque uno piensa como en la rapidez, ¿cachai? Las mujeres cuando denunciamos nos topamos con demora, burocracia, y para castigarnos, claro, muy rápidamente. Muy rápido. O sea, pensando, por ejemplo, en lo que hablaba hace un ratito de Ana Cook, 3 años han pasado y todavía no hay ni siquiera nadie en prisión preventiva. De hecho, se le entregó la carpeta del caso al principal sospechoso. Lo encuentro súper grave, súper grave. Como no es hacer la comparación directa, pero como que es difícil no hacerla. Claro, hay un hilo conductor también. Absolutamente. Que es el manto de impunidad igual frente al agresor. Sí. Hay un resguardo legal. Absolutamente. Bueno, y también hay un lineamiento con el caso de Nayir Galarza en Argentina. Ya está condenada a presidio perpetuo. Es bajo la justicia argentina la presa mujer más joven condenada en la historia de Argentina. El juicio de Nayir también fue muy corto. Tuvo una investigación terrible en que fue difamada por los medios. Sacaron un libro hace poco, el periodista Mauro Zeta y Mauro Falco,
con un perfil psicológico de Nayir, en el que cuestionan y niegan un hecho que ella denunció el 2014, que es un ataque de muchos hombres a ella cuando tenía 16 años, y los periodistas niegan esto a través de una cosificación que hacen del comportamiento de Nayir. La trataron de fría, porque también hay una necesidad de establecer como una víctima, una potencial víctima que tiene que verse quebrada, como lo hablamos también hace poco en una campaña que fue cuestionada del gobierno, que exponía a mujeres con moretones. Claro, esa es como la caricatura que ellos planean mostrar para que se dé esa condición de víctima. Virgin Despentes, en teoría King Kong, también habla sobre esto, sobre la víctima, el abuso, lo que se espera de una víctima de abuso sexual, digamos, de violencia sexual. El ataque del que hablan ahí es un ataque sexual, ¿no? Sí. Sí, un ataque sexual en el que ella da a entender que la expareja, por la que ella está imputada por el asesinato a su expareja, la expareja participó de este ataque cuando ella tenía 16 años. Fue solicitado el nombre de este tipo para que declare. Importante señalar también que a Nayir no se le encontraron residuos de pólvora cuando hicieron la investigación, dio negativo, y la justicia obvió esto para que no pudiera entrar como legítima defensa. Nayir defiende su posición de que ella, en un acto de defensa, toma el arma y dispara, pero ella era la primera víctima en esa situación. La abogada de Nayir está pidiéndole a la justicia argentina una perspectiva de género para que pueda ser revisado el caso, porque ya está cerrado, estableciendo también como que son miles de años en que las redes feministas lograron establecer conceptos para hablar de violencia de género, para que la justicia no cambie, se niegue a avanzar y siga estableciendo estos patrones que permiten el juicio moral hacia las mujeres y la libertad impune hacia el agresor. Tengo aquí también como la abogada plantea como el énfasis a la campaña que se levanta después del juicio de Nayir al nadie menos ni uno menos, como un modo de postular una concepción universal de la violencia que homogeniza lo que es histórica y materialmente diferencial. O sea, la expareja de Nayir jamás hubiera estado en una situación de víctima porque hay diferencias sociales que socializan a Nayir dentro de otros espacios culturalmente, ¿cachai? Que ponen a las mujeres también en un desmedro, están sujetas a otro tipo de violencia, así que van a apelar a esta condena. Esperamos que Nayir sea liberada, que haya también una disculpa pública de todos los que han difamado a Nayir, los que han compartido información de manera irresponsable, y también un periódico un periódico no ventiló un video íntimo de ella. Hay una cosificación. Un juicio a su belleza también. Claro, había una denominación sobre ella que era como bombón asesino. Sí. Había una sexualización de adolescente ella. Fatal. Sí, y digámoslo, ningún femicida ha vivido ese trato. No, ninguno. Por lo tanto, la justicia tiene que ejercer un espacio crítico y feminista del derecho. Ya es tiempo y recomendamos mucho leer los textos que han socializado las compañeras de Abofem, que hablan sobre la necesidad de esto también a través de lo que fue el caso de Martín Pradenas, porque es necesario que hoy se plantee en las escuelas de derecho una nueva forma de socializar las violencias desde quienes son los sujetos que forman parte de ella. Como no podemos sacar a los sujetos de su estructura. O finalmente no queremos tampoco que se haga como
cada vez que haya un caso de femicidio, como una caricatura de la víctima, una caricatura al final del victimario, como queremos que se haga justicia, queremos que se haga justicia eficaz y efectiva, entendiendo como todo lo que ha sucedido. Y pronta, digamos, claro. Pronta, porque la demora en la justicia también es una forma de violencia. Es de por sí injusta. Absolutamente. Oye, también estaba pensando en cómo todos los medios argentinos que han hecho como toda una caricaturización sobre Nahid, que también es como un segundo juicio, pues como el juicio social que enfrentan en sus lugares como todas estas mujeres, porque los hombres tienen un juicio social afortunadamente en este momento como a todo el nieque de las organizaciones feministas, pero en general como en la normalidad se hace un juicio social solamente como de las mujeres, como también cómo cargan con eso, cómo viven después de eso. Sí, pues de hecho la Nayir fue cuestionada por, imagínate, por no haber llorado en su declaración. O sea, la integridad de no entregarle ningún gesto que pudieron utilizar los medios fue pero condenada a ser una persona fría, calculadora, publicaron con una mente asesina, psicópata, y jamás como una víctima, nunca le dieron el derecho a la duda. Fue inmediatamente condenada del primer minuto en que se dio a conocer la noticia. Sí, pues, que también tiene que ver mucho con lo que hablaban antes, como de la psicopatologización de que al final es la violencia, como que ella no está seguramente en algún lugar estructural como que la lleve normalmente a como cometer esos actos si es que los cometió. A diferencia de si ocupas otra posición estructural como de hombre cis, hetero, que claramente te tienes que incomodar, no tienes que encontrar al final como un lugar para cometer esa violencia. Como que hay que hacer un cambio de perspectiva para no llegar ahí. Oye, estaba pensando en esto que decía la Lisa antes, que es también súper importante como como nunca llamar a no denunciar, como siempre hacer. Quería mencionarles que hay un podcast que se llama Copadas, que subió ayer como que recabó organizaciones feministas para acudir en casos de violencia de género, que están más allá del Estado. Se los voy a colgar, pero nombrarles, por ejemplo, que no son pocas. Ya como que a mí eso me da como mucha esperanza también, porque uno dice como, chucha, si me pasa esto, voy a los pacos, ¿qué es lo que hago? Antes de eso sí pueden, o sea, además de llamar a los teléfonos que decía la Monty en caso de una urgencia, sí hay millones de corporaciones, por ejemplo está Corporación Miles, Fundación Antonia, Abufem, Todo Mejora, Casa La Morada, Rompiendo el Silencio, AML Defensa de Mujeres, Fundación Honra, Observatorio contra el Acoso en Chile, Corporación Humanas, Sanemos Todas, APROFA. Todo eso es una lista de organizaciones que estas chicas hicieron como un compilado de eso donde pueden denunciar. Es muy importante porque ahí hablamos de que no es solo, a veces existe una caricatura, o sea, no a veces, existe una caricatura súper misógina de lo que hacemos las feministas de nuestra organización, que es básicamente que queremos como ir a abortar porque, ay, sabéis que hoy día no tengo nada que hacer y sabéis que bien me vendría un aborto, así que aborto libre y seguro para todas. No, somos nosotras ante la violencia de los estados que no trabajan para erradicar la violencia contra nosotras, que no nos garantizan una vida libre de violencia y digna de ser vivida. Somos nosotras las que construimos eso, somos nosotras. Entonces es muy bacán saber que existen y que de verdad que es importante el no llamado a la desesperanza, no llamado a la sensación de que no se puede hacer nada ante esto. Justamente tenemos la agencia, tenemos el poder, pretenden arrojarnos, hay un adoctrinamiento en la forma en que los medios cubren las noticias que tienen que ver con femicidio y violencia, y exacerbando la forma y lo cruento que es
¿no? Hay una suerte de adoctrinamiento del terror. Esto es una cuestión así como que yo más bien la pienso en lo particular. Hay una suerte como que pretenden sumirnos en el miedo. Y decir como que es como esto de que no seríamos capaces de defendernos, ¿no? Y sí, pues tenemos el poder, tenemos la agencia, podemos, de hecho lo estamos haciendo, existen organizaciones no gubernamentales, no desde el Estado, no institucionales, en que nos acompañamos, en que nos hacemos cargo de la problemática social, ya que la violencia, en eso lo hablamos en el programa que le estamos recomendando sobre cómo los medios cubren la noticia y la violencia hacia las mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres y niñas no es un flagelo, no es un fenómeno, sino que es una problemática social. Y es súper importante hacer esa aclaración. Y sobre la cuestión de la patologización de la violencia, pudiera parecer muy fácil, digamos, ya entonces lo que tenemos que hacer nosotros para erradicar la violencia, porque igual hay una suerte de individualización, que solamente la pueden cometer ciertos individuos que necesitan terapia, ¿ya? Claro. Y entonces obviamos toda la estructura, toda una estructura, porque es que entonces me llama la atención, porque claro, si es individual y si solo ciertos sujetos bajo ciertas características son los que van a cometer un femicidio, sería muy fácil, ya hagamos un psiquiátrico, los encerramos a todos y se acabó. Pero no es así. No es así. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión económica, ¿cachai? Hay una cuestión de que es multifactorial la problemática social de la violencia, es multifactorial. No basta con encarcelar individuos, no se acaba con encarcelar individuos, aunque yo me cuesta un poco este tema porque son cosas que están en pugna, ¿no? Sí siento que es reparatorio. Claro. Sí siento que es reparatorio para la seguridad de las víctimas que los victimarios estén encarcelados. Ahora, para mí, la cárcel no es la solución. No es la solución, no es, digamos que para que se termine la violencia, no hace falta tantas cárceles, digamos. Hace falta, por ejemplo, cambiar el tema de la representatividad de las mujeres en la política, eliminar la brecha económica, que el trabajo doméstico sea trabajo remunerado, para que las mujeres que están en situaciones de violencia y que no pueden salir de sus casas porque no tienen capital económico, puedan tener capital económico para irse de esas relaciones, porque es muy difícil cuando no tenéis nada, y tu pareja, el hombre, ¿no? El que tiene el capital económico, el que tiene sus redes sociales, digamos, no de internet, digamos, redes sociales de acompañamiento. Y la mujer está aislada, sin ninguna cosa, no tiene casa donde irse. Entonces hay un montón de factores que son estructurales. Es cierto que la violencia la cometen individuos, porque cuando tú decís el sistema o la sociedad, son todos culpables, digamos, cuando decían, a propósito, sigo con Ámbar, es que hay muchas cosas que se pueden conversar a partir del femicidio lamentable, horroroso y doloroso para todas nosotras de Ámbar. Es que decían mucho esto de todos fallamos. Cuando todos fallan, ninguno falló. Cuando todos son responsables, ninguno es responsable. La violencia sí la cometen hombres, individuos. Sí la cometen individuos. Pero hay una sociedad que se sustenta en la violencia que ejercen estos individuos. Que la promueve, que la reproduce de forma sistemática. Entonces, eso, pues, Esperancita. Sí. ¿Un comentario ustedes también? Respecto a lo que decías, esto que a mí también me hizo mucho ruido, esto como la violencia, como todos les fallamos a Ámbar,
como que al final también es desconocer como esta misma estructura, como que claramente hay instituciones del Estado, hay personas que tienen responsabilidades que son como obvias, como que están ahí. O sea, yo no tengo la misma responsabilidad, sí tengo la responsabilidad probablemente de decir, o sea, desde mis propios espacios de poder, de no permitir estas violencias, pero no tengo el mismo poder que la justicia, no tengo el mismo poder que las instituciones que se supone que deben acompañar y generar condiciones que son dignas para la niñez. Como que claramente ahí está la responsabilidad y claramente sí hay que cambiar esas instituciones, que es lamentablemente para mí como las que tenemos. Y lo que decías tú también de la cárcel, Monty, como que lamentablemente, a mi parecer, como que no tenemos el tejido social, no tenemos la organización comunitaria en este momento, donde nos podemos hacer cargos desde otras formas que sean reparatorias para las víctimas, como de qué hacer con esos victimarios. Y claramente hay un Estado con sus instituciones jerárquicas que sí tienen un efecto reparador, como que esa persona ya no pueda seguir violentando, que se tienen que hacer cargo por lo demás. Exactamente. Ah, sí. Yo quiero recordarle a las auditoras que pueden descargar también aplicaciones que son Voy Contigo y Antonia, que funcionan como radio, que establecen un radio en los perímetros donde caminamos comúnmente para ver quién está cerca, para pedir ayuda, se activa un botón de pánico, porque no caminamos solas. Y hay muchas que estamos esperando que llegues a tu casa. Así que descárguenlas, son gratuitas y también son parte de una red de protección, de defensa que estamos estableciendo. Sí. Las llamamos entonces, si están viviendo violencia en este momento, a nunca quedarse calladas, a siempre denunciar. Hay millones de redes que son desde el Estado y no desde el Estado. Nosotras también como este proyecto nos ponemos a disposición como para poder hacer el acompañamiento. Y si no estás viviendo esa violencia, también siempre puedes hacer algo desde tu posición de poder, siempre desde tu espacio. Porque creo que al final lo que nos queda en este momento es cambiar esta justicia desde adentro, porque el patriarcado no es desde el inicio, entonces no es inamovible. Exactamente. Como no caer en la desesperanza. Claro. Sí. Y es difícil porque claramente tú te enfrentas a una cuestión que se reproduce sistemáticamente. Y es difícil no caer en la desesperanza. Es difícil pensar que realmente podemos o que realmente se puede, o que finalmente esta cuestión algún día va a cambiar. Yo igual me cuestiono un poco ese dicho, esa percepción de ojalá algún día esto cambie, porque yo creo que está cambiando. Yo creo que está cambiando. O sea, por ejemplo, en este medio hay infinidad de podcasts. Se me cayó los podcasts. Hay infinidad de podcasts que visibilizan este tema, que hablan, que tienen en su centralidad el feminismo, porque somos feministas. Entonces sí está cambiando. Ahora ya no resulta tan natural o normalizado que los medios de comunicación masiva, como lo son los matinales, como el Bienvenido o TVN, cuando habló del perfil psicológico de Fernanda Maciel, que fue tremenda. Esos son procesos de revictimización, como hablando de la violencia que constituye esa forma, la cobertura de los medios en los femicidios. Es una forma es un tipo de violencia. Así es, desde la teoría, digamos, está establecido de esa forma. Es un tipo de violencia. La forma en que es que yo creo que yo lo voy a decir hasta que yo me aburra, porque creo que no es solo cuando uno dice como, oye, que son desubicados, casi que no, desubicados es que yo no sé, me tirara un flato aquí en el aire, digamos. Eso es desubicado. La forma en que cubren la noticia, en que por ejemplo el matinal de Bienvenido haya contratado un perito privado que luego engaña a la familia para tener acceso a la casa, eso no es desubicado. Eso es una forma de violencia, eso es revictimización. Que
la sarta de prejuicios, estereotipos que pudimos escuchar en la formalización del violador Martín Pradenas es una revictimización. Es un tipo de violencia y no la vamos a seguir aceptando. Creo que es súper importante porque no es como, oye, apaga la tele, ya se acaba. No. No podemos seguir permitiendo que los medios de comunicación masiva, tradicionales, que generan opinión, que tienen una enorme llegada y que el público queda expuesto a estos mensajes que después reproduce. ¿Cachai? Y que esos mensajes que son, por ejemplo, en el caso de los prejuicios y los estereotipos que se escuchaban en la formalización del violador Martín Pradena, fue tan masivo, lo reproduce la tele sin ningún tipo de cuestionamiento, ya sin ningún tipo de alerta de contenido, digamos, y la gente lo reproduce en sus lugares, sus territorios, y la gente, por ejemplo, puede escucharlo también una persona que quería denunciar y después ya no. Claro. Tiene consecuencias y ya basta de que no tengan consecuencias, o sea, ya solamente sanciones por como el reclamo y levantar un hashtag es importante porque da visibilidad, genera alcance de un mensaje en particular, pero yo estoy harta igual de la impunidad de los medios en que ejerzan violencia. Violencia de género contra las mujeres, niñas y contra las familias de las víctimas de femicidio. Sí, o sea, al final ese es el mensaje que llega, como me atrevo a decir, a la mayoría de las personas, lamentablemente, donde muchas mujeres en esos espacios están como que al final su lucha en el feminismo es sobrevivir, como está luchando constantemente contra esos mensajes y contra la violencia que seguramente están viviendo. Porque al final no nos queda restarnos y decir, bueno, yo hago mi propio medio independiente y como digo las cosas que quiera, como con la perspectiva ética que quiera, como que no, si el Estado no nos genera los medios, los podemos generar nosotros, y si hoy día yo no puedo y no me puedo con todo esto, yo sé que va a haber siempre otra compañera también visibilizando y luchando. Sí, oye, les quiero leer un mensaje que nos llegó. Dice, hola chiquillas, sí, estoy muy emocionada, amo los mensajes. Hola chiquillas, les quiero decir que son maravillosas, he aprendido mucho con ustedes, son muy bacanas. Respecto al tema, pienso que todos esos niños y adolescentes en este país que están pasando por una situación similar o igual a la que tuvo Ámbar y donde su integridad no está protegida, quedando vulnerable en este sistema, de verdad que horroroso todo. Perdón por no mandar audio, un abrazo, las quiero mucho. Y exactamente, creo que el femicidio de Ámbar igual evidencia, bueno, ya se viene evidenciando hace mucho rato el abandono de parte del Estado hacia la niñez. Entonces, y no solo una niñez que está institucionalizada, sino que la niñez en general en los colegios, la niñez pobre, la niñez que está militarizada en el Gualmapu, ¿cachai? A propósito, se cumplen 100 días, más de 100, casi 100 días, 101 días hoy, de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Nosotros tenemos también unos programas que están ahí, están en Spotify, y otro que hicimos en Instagram TV, y se los recomendamos. Creo que es muy necesario establecer solidaridad de clase con el pueblo mapuche, porque lo vuelvo a repetir, no son dos pueblos enfrentados, es un Estado que oprime a dos pueblos. ¿Alguna palabra ya hacia el final del programa que estamos llegando? Yo creo que repetir un poquito lo mismo de antes, como a no decaer, no caer en la desesperanza. Creo que es muy importante la organización entre compañeras feministas y como siento que reflexionando ya, pues como que hay días que a veces se hace insoportable como esta realidad y ver toda esta violencia, pero al final queda la esperanza que siempre están estas organizaciones, siempre están las compañeras que van a seguir dando la lucha de algún otro modo. Eso, así que siempre llamar a denunciar, a ver las redes y acompañarnos también en esta lucha. ¿Ata? Te he escuchado mucho silencio, quiero escucharte, oye, quiero escucharte. Que la María Francisca me encanta cómo habla, como que siempre establece, certera. Pero certera, como una punzai,
Así que si yo algún día necesitar una defensa, te llamo inmediatamente, María Paz. Yo me pongo un traje con el Sí. de una motosierra y voy a donde sea. Tú sacas el sable samurái, amiga. Sí, La katana. La katana, vamos con todas. bueno, sí, este programa ha sido un cariño también al corazón de todas, porque no hay que llamar a la desesperanza, como ya lo habíamos dicho. Po. Somos muchas, estamos juntas y ya no vamos a retroceder ni un paso frente a ningún acto de injusticia. Son las redes feministas, son miles las feministas que salieron a las calles para que pudiéramos hablar de violencia de género, para que pudiéramos conceptualizar esto y ya no fuera como solamente una situación puntual. Así que cada vez que vuelva a pasar algo, vamos a quemarlo todo. Ese es mi llamado. A quemarlo todo si es necesario. Como dice la canción de Canción Sin Miedo de Vivir Quintana, si tocan a una respondemos todas. Nos tomamos ya esta pausa y luego regresamos con un programa, pero... ¡Qué duras para el concurso! Sí, súper emocionante. No de sé, piedra. yo no ¿Qué va a sé salir? cómo va a salir de esto, pero... ¿Qué clase de jarana va a ser esto? Me pregunto yo. Carrete en la mañana en Holística Radio. Sí. Invitamos también a apañar este proyecto a través de una comunidad de suscriptores en patreon.com/holística radio. También decirle a quienes no sepan que tenemos que Holística Radio tiene aplicación. Oye, no si la fineza. Oye, bien, fineza. Fineza. Eleganchi. Sí. La cebollita perla. Ay, ¿qué cosa? No me hicieron la tarea. Perdón, es que no te escuché. Es que hay un problema de señal de retorno. La Ouija. Me llegó tarde. La aplicación está disponible para descarga en Play Store y App Store. Así que ahí pueden tener a mano el contenido de todos los programas que les gustan de esta radio tan querida que es Holística Radio. Oye, nos vamos y escuchamos y nos volvemos en un ratito pequeñito porque nosotros seguimos de largo y nos colamos hoy que somos cola en el Mercurio retrógrado. Saludos, muchas gracias por sus comentarios de sintonía. Déjenos sus comentarios también, a nosotros nos encantan los comentarios. Sí, los amamos, vivimos por ello. Escúchenos en Spotify. Besites. Besites. Chau.